Muchas gracias, doctor Velázquez. Un cordial saludo a todos y todas y agradecer esta magnífica oportunidad de poder trabajar con las comisiones de salud de los parlamentos de los países, porque en esta lucha que tenemos contra todas las enfermedades que diezman a nuestra población, ustedes son y así los hemos visto siempre, unos excelentes aliados y aparte de excelentes, necesarios aliados para poder hacer frente a todo esto. Ahorita nos ocupa el tema de la epidemia que tenemos de moda en el mundo, la epidemia generada por este nuevo virus, y entonces nos han pedido de que comentemos un poquito sobre eso, lo que está pasando y sobre todo para que veamos cuál es desde la visión de la Organización Panamericana de la Salud, los países de América cómo estarían preparados para hacerle frente a esto que ya nos está llegando, ya no decimos nos va a llegar, sino que efectivamente ya está llegando aquí en América. Entonces tenemos una presentación donde vamos a mirar algunos aspectos generales y luego nos vamos a enfocar un poco en justamente esa capacidad de respuesta que tenemos aquí en América para esta nueva enfermedad. Lo primero es que estandaricemos las definiciones. El virus que causa esta nueva enfermedad se ha acordado con la OMS y su grupo de expertos llamarlo virus SARS coronavirus tipo 2. SARS porque está produciendo un síndrome respiratorio agudo que en algunos casos es severo y además porque este virus tiene un parecido genético con el virus del SARS que tuvimos circulando entre el 2003-2004 en el mundo, también específicamente en China. Entonces por eso lo han llamado tipo 2. El virus entonces lo llamamos SARS coronavirus tipo 2, como pueden ver ustedes ahí en la pantalla. Y mientras que la enfermedad que produce este virus se está llamando COVID, por su sigla en inglés, y que quiere decir enfermedad por coronavirus 2019. COVID-19 es el nombre de la enfermedad y SARS coronavirus tipo 2 el nombre del virus. Recordarles muy rápidamente a ustedes, aunque ya muchos lo conocen, los coronavirus son una familia de virus y que han estado presentes tanto en animales como en humanos y como familia que son, entonces tienen muchas especies y nosotros tenemos 4 especies de coronavirus que están circulando entre los humanos desde hace muchísimos años, ¿sí? Que son estos coronavirus que ustedes ven allí en la pantalla, el 229, el 4363 y el Hong Kong. Y que han circulado aquí en nuestra región. En este momento que estamos haciendo una intensificación de la vigilancia biológica, hemos encontrado los 4 serotipos circulando aquí y que son los responsables de un buen porcentaje de las gripas, y ahorita vemos eso. En el 2003 apareció un nuevo coronavirus, ¿sí? Que fue el que causó ese síndrome de dificultad respiratoria del adulto, también en China, que se llamó entonces el coronavirus SARS, y que fue un coronavirus nuevo, también un paso de animales a humanos, y que fue un brote que se logró contener, y que eso es lo que justamente estamos queriendo hacer con este nuevo coronavirus, tratar de contenerlo. Es un coronavirus ese SARS que tenía una letalidad, una capacidad de matar importante, respetable. Luego en el 2012 nos apareció un nuevo coronavirus, esta vez en el Medio Oriente, un coronavirus que circulaba entre camellos, dromedarios específicamente, y que fue transmitido al hombre y de esa manera entonces luego se hizo la circulación entre los hombres. Entonces tenemos 6 coronavirus que han estado circulando con nosotros, ¿sí? Estos últimos 2, el del 2003 y el del 2012, bastante agresivos, mientras que estos primeros 4 son los responsables de casi el 30% de las gripas que nosotros tenemos. Y la gente tiene que saber y entender esto, porque también hay mucha desinformación, entonces la gente dice eso es un invento de que hay un nuevo coronavirus. Entonces sí, el coronavirus ya había, pero son de estos serotipos. Ahora entonces nos aparece un 7º coronavirus, que es el que estamos entonces enfrentando en este momento. Recordar rápidamente entonces cómo es ese proceso de transmisión. Los coronavirus normalmente están en hospederos animales, ¿sí? De todo tipo,
y hay transmisión entre ellos, transmisión zoonótica, y por un contacto muchas veces inadecuado con los humanos, ese virus puede pasar al humano, puede adaptarse, puede mutar dentro del humano, sentirse cómodo, y una vez que ya hace esa adaptación al huésped humano, puede haber entonces la transmisión entre humanos. Y eso es lo que normalmente ocurre, entonces pasamos de una transmisión zoonótica a una multiplicación y una transmisión entre los humanos. Eso es lo que ha pasado con este nuevo virus que se estaba transmitiendo en algunos animales. Ahora vamos a ver resultados de la investigación de la misión que desplazó la OMS a China, como el virus, el nuevo coronavirus es muy similar a un virus que circula normalmente, un coronavirus que circula normalmente en murciélagos y muy parecido a uno que circula en un animal que se llama pangolín. Entonces, una vez que ya el virus se adapta a la persona, la transmisión, y esto es muy importante porque en esto es que se basan todas las medidas no farmacéuticas que debemos nosotros imponer para poder contener este virus. El mecanismo de transmisión es básicamente por exposición a esas gotitas contaminadas que expelen las personas cuando tosen o cuando estornudan, y que son gotitas entonces que solamente las están obviamente expeliendo los enfermos y que entran en contacto con la persona sana a través de las mucosas, cualquier mucosa, incluyendo la mucosa del ojo. Entonces, por eso ahí la importancia de lo que llamamos el distanciamiento social. Pero entonces pueden contaminar todas las superficies, inclusive las manos. Entonces, por eso esa transmisión a través de los fomites y de las mismas manos es un mecanismo muy importante de transmisión. Los síntomas, la mayoría, ahora vamos a ver, el 82% son los síntomas típicos de cualquier resfriado común, solamente en un 19% aparece una infección respiratoria aguda grave, y de ese 19%, alrededor de un 5% con una infección bastante severa. Pero la mayoría son simplemente los mismos síntomas de cualquier resfriado común, muy a la cabeza la fiebre y la tos y los estornudos. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, en diciembre, en el 12 de diciembre se reportó el primer caso de una neumonía vinculada a un paciente que había estado en contacto con ese mercado que todos ustedes han oído hablar en las noticias, allá en la ciudad de Wuhan, en China. Ese mercado después, con todas las investigaciones, ya se cerró el 1 de enero de este año. Pero entonces, luego de eso, en la primera semana, en esos días de diciembre, empezaron a aparecer más casos allá en China de una enfermedad respiratoria, y como a las infecciones respiratorias se le corre lo que nosotros llamamos un panel respiratorio, es decir, un screening de todos los virus que están circulando para ver qué virus es el que está afectando. A estas personas le corrieron ese panel respiratorio y vieron que estaban enfermándose, incluso algunos ya muy severamente, con un virus que no aparecía dentro de todo ese panel. Entonces pensaron, debe ser que se trata de un virus nuevo, y por eso la China dio la alerta el 1 de enero a la OMS, y se pusieron muy juiciosos a hacer a determinar el genoma del virus, y en la primera semana, primeras 2 semanas, ya se tenía cuál era la secuencia genética de este virus, y se pudo demostrar entonces que era un nuevo virus, era de la familia de los coronavirus, y que ya había empezado entonces a tener casos de enfermedad respiratoria, algunos complicados y algunas muertes. Siguieron el reporte de muerte, luego en la tercera semana ya Japón empezó a reportar, Tailandia, y de ahí para acá todo el proceso que ustedes conocen hasta el dato que tenemos de ayer, dato de la OMS del día de ayer. El informe de hoy no ha salido, se notifica diariamente. Y hasta el dato de ayer, entonces, la OMS nos está reportando, este es el dato oficial, ahora vamos a ver otras fuentes, alrededor de 93.000 casos confirmados, con 2.200 que fueron nuevos en el último día. Importante mencionar, ahora lo enfatizo, de que en los últimos días se están reportando más casos por fuera de China que en el mismo China, contrario a lo que pasaba al principio. Miren ustedes, 12.000 y algo de casos confirmados fuera de China. Y la OMS entonces ha declarado recientemente que el riesgo
para todo el mundo. Ahora ya se elevó, inicialmente el riesgo era muy alto solo en China y ahora se elevó a todos los países del mundo, un riesgo para el mundo entero muy alto. Sin embargo, hay que anotar que de esos 93.000, 97.000 que ya muy probablemente vamos, hay más de la mitad que ya están recuperados, es decir, no es que tengamos nosotros 95.000 enfermos en este momento, en ese momento apenas hay 40 y algo mil, porque ya tenemos recuperados más de la mitad y eso también hay que señalarlo. Este es el mapa que nos saca la OMS, aquí en América ya vemos cómo está marcando República Dominicana, México, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile y tenemos ya también en San Martín y San Bartolomé 3 casitos adicionales. Este es del reporte de ayer que les mencionaba, los casos en China, casos fuera de China y casos aquí en América. Al reporte de ayer, 110 casos confirmados, ahí no se estaban incluyendo 48, 49 norteamericanos que fueron repatriados y que venían enfermos, porque venían de afuera. Pero junto con eso, pues se elevaría alrededor de 160 con 9 muertes hasta ayer aquí en América. Aquí vemos los países de América que tienen casos, como mencionábamos, Argentina y Chile son los más recientes, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y las islas de San Martín y República Dominicana que mencionábamos. Esta es una página que tiene la Universidad de Johns Hopkins, que la alimenta con datos de la OMS y con datos directamente del Ministerio de Salud de China y produce información casi que en tiempo real. Este pantallazo lo tomé hace un par de horas, hora y media, que ya da cuenta de alrededor de 97.000 casos con 3.300 muertes y 53.000 recuperados. Y ahí uno puede ir viendo la evolución día a día de esto. La OMS también, la OPS, perdón, aquí en América también estamos haciendo y tenemos en nuestra página web todo un sistema de monitoreo para ir haciendo seguimiento a eso. Esto es lo que les mencionábamos. Esto es día a día el número de casos que se van reportando. En azul son los casos reportados en China. Este pico que ustedes ven allí importante obedece a que China cambió la definición de caso y estaban incluyendo ya no solamente los confirmados por laboratorio virológico, sino que incluyó a los confirmados por imágenes diagnósticas. Entonces eso hizo ese pico, después se hizo el ajuste. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es que en China la epidemia ya está cediendo y son datos reales verificados por la OMS. En China ya, miren, en lo azulito día a día cada vez es menor y lo que está en naranja son los casos reportados fuera de China. Y entonces este aumentico que estamos teniendo en los últimos días son a expensas de lo que está pasando en el resto de países, incluyéndonos a nosotros en América. ¿Y cómo vamos a diagnosticar eso? Primero que todo, teniendo muy claro cuáles son las definiciones de caso que se tienen para este evento, que es un caso sospechoso, que es un caso probable y que es un caso confirmado. Entonces la OMS, esto es dinámico también, en la semana pasada, el 27 de febrero, cambió la definición de caso y esto es la que estamos manejando en este momento en todos los países del mundo, incluyendo América. Toda persona que tenga una infección respiratoria aguda y que no tenga algo que explique esa infección respiratoria aguda y que tenga un historial de viaje en los 14 días previos a algún país o territorio donde haya circulación del virus, es un caso sospechoso. Y así entonces tenemos que incluir a viajeros de muchos países donde ya hay transmisión local dentro de esa definición de caso. O una variante de eso es una persona con enfermedad respiratoria aguda que haya tenido contacto en los 14 días previos con una persona que tenga un diagnóstico confirmado de la infección respiratoria del coronavirus. Y este es muy importante porque este ya lo estamos trabajando en los países y el país que no lo haya empezado lo tiene que empezar a hacer. Toda infección respiratoria aguda grave, ¿sí?, que necesite hospitalización y que no tenga algo que la explique, que no sea explicada por ninguna bacteria ni ninguno de los virus que están circulando, esa persona debe considerarse como un caso sospechoso y debe pasarse a la prueba para poder entonces tratar de confirmarlo, lo cual se hace a través del laboratorio. Ya vamos a ver
con eso, y ese sería el caso confirmado, el que se logra detectar a través de la prueba de laboratorio. Caso probable es el que la prueba de laboratorio no es concluyente, sin embargo reúne todas las condiciones que mencionábamos. Y los países están reportando y deben hacerlo por normas del Reglamento Sanitario Internacional en las primeras 48 horas a la OPS y a la OMS todos estos casos. Les decía, todo el diagnóstico se está haciendo a través de muestras tomadas de nasofaringe y faringe en los primeros 7 días de la enfermedad, y esas pruebas se les hace una reacción de cadena en polimerasa, ¿sí? Específica para todos los virus y específica para el nuevo coronavirus. Y muy importante aquí mencionar de que esta prueba solamente sirve para personas enfermas, las personas que tengan síntomas. Se ha visto que menos del 1% de los asintomáticos pueden salir positivos a esa prueba, y eso hace que algunas personas asintomáticas puedan transmitir la enfermedad. Pero eso no, desde el punto de vista de salud pública, no explica toda la transmisión, y no debe ser entonces el desgaste o quedarnos pensando en eso, en que el asintomático está contagiando, porque eso ocurre solamente en menos del 1% de todos los casos. La gran mayoría, solamente si están sintomáticos, es que la prueba va a tener un valor predictivo adecuado. No tenemos un tratamiento específico para eso, no tenemos vacuna, hay en este momento más de 30 ensayos con vacunas, pero antes de 9 meses, un año, no podemos pensar en eso. Tratamiento es sintomático, como se maneja cualquier síndrome gripal. Esta es una gráfica muy interesante, donde en el eje X lo que estamos viendo es lo que nosotros llamamos el RO, el número reproductivo, que es la facilidad de transmisión que hay, es decir, una persona enferma a cuántas contagia. Y entonces, entre más nos alejemos en ese eje horizontal, en eje X, indica que una enfermedad es más transmisible de persona a persona. Y en el eje Y se grafica lo que es la letalidad, es decir, de los que están enfermos, cuántos mueren debido a la enfermedad. Y entonces se han puesto ahí diferentes enfermedades para mirar entonces el coronavirus nuevo, dónde estaría comparado con otras enfermedades. Miren ustedes, por acá arriba está, por ejemplo, el VIH, ¿sí? Con una letalidad importante y una transmisibilidad también importante. O sea, entre más arriba es mayor letalidad, mayor mortalidad, y entre más hacia la derecha es mayor transmisibilidad. Miren una que veo que la tienen en la agenda, y veo a Cintia por acá, y ella sabe que somos defensores de la tuberculosis, también es otra de mis pasiones. Miren la tuberculosis dónde está, ¿sí? Ubicada como también una enfermedad de alta transmisibilidad y de alta letalidad. ¿Y dónde está nuestro coronavirus? Entonces muchos se preguntarán, bueno, si está por acá con una baja letalidad, con una baja transmisibilidad, este es otra publicación sobre lo mismo. En este franja se mueve la letalidad y la transmisibilidad de ese virus comparado con otras. ¿Cuál es todo el escándalo que están haciendo frente a eso? Lo que pasa es que es una infección nueva, todo el mundo puede ser susceptible porque es un virus que está pasando a las personas, y entonces no tanto por la gravedad y la transmisibilidad, sino por la capacidad de saturar a los servicios de salud que va a tener esto, y la gran afectación a los servicios, y lo que viene detrás de eso, y muy importante para ustedes, toda la economía que ustedes ya están viendo que está siendo afectada en el mundo entero. Y entonces, si no se logra contener esto y se deja que se esparza tranquilamente, entonces vamos a tener un impacto mucho más severo, no por la severidad o esto, sino por los impactos derivados de la misma. Miren ustedes en este también, otra de las publicaciones que ha salido, como países que reportan la primera muerte dentro de los primeros días, de los primeros 30 días de tener casos circulantes, ¿sí? Esos países tienen una letalidad mucho más alta. Y eso es lo que ha venido pasando con países como Francia, como Irán, como Italia, donde han estado reportando letalidades más altas. Y eso nos está hablando de que estos países no estaban, o ha habido un retraso en sus medidas de detección, han estado detectando
los pacientes más tardíamente y por supuesto la oportunidad de respuesta pues se va a ver reducida. Mientras que los países que no reportan muertes dentro de los primeros 30 días, la letalidad es muchísimo más baja, cercana al 1%, lo que entonces nos indica la importancia de la preparación. Recordar en todo este proceso de que los países son signatarios del Reglamento Sanitario Internacional, que se pidió en el 2005 y se empezó a ejecutar en el 2007, y es un reglamento que es vinculante para todos los países, y que cuando la OMS el 30 de enero declaró este evento, el COVID, como un evento de salud pública de importancia internacional, entonces todos los países tienen que regirse por las normas de este reglamento frente a ese evento. Y esto entonces es lo que pretende hacer que hagamos en los países. Esto es normalmente lo que pasa en una epidemia, ¿sí? Van apareciendo los casos, llegan a un pico y posteriormente van disminuyendo. Entonces, normalmente detectamos los casos, luego los notificamos, eso en el mejor de los casos, 2 días para notificarlo, pero muchas veces estamos demorando en confirmarlos porque el laboratorio, porque no tenemos cómo transportar las muestras, etcétera. Y finalmente para responder, que es el punto 4, lo hacemos también tardíamente. Entonces miren ustedes, cuando ya respondemos aquí en el punto 4, la poca oportunidad que nosotros tenemos para el control. Entonces lo que pretende con todo esto del reglamento y la preparación en los países es que hagamos la detección mucho más tempranamente, la notificación casi que inmediata con la notificación, la confirmación muy rápida y la respuesta inmediata. Entonces de esa manera vamos a tener toda esta oportunidad para controlar y evitar todo ese daño. Eso es lo que estamos pretendiendo para poder avanzar. A la fecha, ¿qué son las cosas importantes que tenemos que tener en consideración? Que el riesgo ha sido declarado ahorita de propagación y de impacto muy alto desde el 28 de febrero, perdón, que lo declaró la OMS, que la contención todavía es factible, ¿sí? En la medida que logremos interrumpir la transmisión, ¿sí? Que estamos teniendo en los países, y eso nos va a llevar a salvar muchas vidas. No tenemos, y eso nos da tranquilidad, una extensa transmisión comunitaria como la tuvieron algunas ciudades de China, y eso también nos hace pensar de que la contención puede ser factible. Sin embargo, los países tienen que estar preparados para algo que llamamos nosotros las 3 C, que más adelante lo detallamos más, que es la aparición del primer caso, la aparición de conglomerados y la transmisión comunitaria. Otro punto importante es que los puntos principales de entrada van a ser, y ya lo estamos viendo, son los servicios de salud, no los aeropuertos. Entonces, los países, si bien están haciendo esfuerzos en tratar de en los aeropuertos montar medidas, algunas hasta extremas, con los viajeros, esto de todos modos va a permear eso y va a pasar, y son los servicios de salud los que tienen que estar preparados para eso. De hecho, los pacientes que han sido diagnosticados aquí en América, ninguno ha sido diagnosticado en el aeropuerto, todos han sido diagnosticados en los servicios de salud. Son viajeros que llegaron, en el momento estaban asintomáticos, luego se enfermaron en su casa y consultaron. El último reporte del estudio grandísimo que se hizo en China mostró esto: 81% de los casos son leves, 14 graves y 5% son críticos. Un periodo de incubación entre 1 y 12 días, con una mediana de alrededor de 5 o 7 días, y sin embargo se está aconsejando hacer un seguimiento de 14 días para tener ese margen de tranquilidad. ¿Qué hechos recientes tenemos ahorita? Corea del Sur, Italia e Irán mantienen grandes brotes con casos severos, con una letalidad alta que les mencionaba. Desde el 26 de febrero para acá se están reportando más casos fuera de China que en China. Aquí en América ya lo mencionamos, pero todos son casos importados, no hay una circulación activa en América, todos están con algún vínculo de viaje. La OMS, ya lo mencionábamos, elevó el nivel a muy alto. Ya casi 30 países tienen transmisión local en el mundo, y transmisión local sostenida sigue en estos países que mencionábamos: Corea del Sur, Japón, Irán e Italia. ¿Por qué la OMS aumentó el riesgo a muy alto? Básicamente por esto, porque la propagación internacional ha ido aumentando y ya hay grandes conglomerados en países distintos a China, y porque
hay dificultad para detectar casos en muchos países del mundo. Créeme que no todos los países son como nuestra América. En muchos países del sudeste asiático y de África la capacidad de detectar casos es bastante limitada. Además, posible afectación de los sistemas de salud en la medida que van a llegar a gran cantidad de casos, y la escasez de suministros médicos que ya se está viendo. Si ustedes salen a comprar mascarillas ya no hay, y si no están supremamente costosas. Entonces, en vista de todo eso, la OMS decidió elevar el nivel a muy alto para que todos los gobiernos se preparen. Esto es el espectro, la respuesta adaptativa y las etapas que nosotros manejamos en una epidemia. Obviamente la de preparación que ya dijimos, pero muy importante la fase de contención que señalamos aquí y la fase de mitigación y las medidas que tenemos que implementar de control de la enfermedad y las intervenciones no farmacéuticas que en este coronavirus y el éxito que tuvo China para ir conteniendo este brote están señalados en estas medidas no farmacéuticas, porque si bien hay algunas medidas farmacéuticas, no las tenemos disponibles para este coronavirus. En control de la enfermedad, lo que mencionábamos, la detección temprana, la confirmación por laboratorio, el aislamiento, ya sea en el hospital o en la casa, el estudio de contactos, la prevención y control de las enfermedades, el manejo adecuado de los casos y algo muy importante que es la participación de la comunidad. Los estados se han venido preparando, pero, y aquí es muy importante también que ustedes nos ayuden con eso, la comunidad tiene que hacer casi que la mitad, el otro 50% de la preparación es de la comunidad. Lo dije en un medio de comunicación estos días de manera un poco fuerte, pero de esa forma lo hice caer en cuenta, ni la OMS ni el ministerio puede irle a lavar las manos a todos y cada una de las personas. Es responsabilidad individual de hacerlo. Entonces, ahí está justamente las medidas no farmacéuticas de personales, el lavado de manos, la higiene de la tos, permanecer en casa si está enfermo, y las medidas medioambientales que tienen que ver mucho con la limpieza de las superficies e incrementar la ventilación. Y otras medidas no farmacéuticas que se van tomando en la medida que ya el virus se haya esparcido más y tengamos que hacer frente a esa mitigación. Por ejemplo, el cierre de escuelas, el teletrabajo u otras medidas un poquito más extremas. ¿Qué están haciendo los países? Estrategias de detección de viajeros, se han desgastado mucho en esto y ha sido efectivo porque de hecho si no se hubieran hecho muy seguramente ya tendríamos muchos más casos aquí en América. Permanecer alertas y han estado compartiendo información con nosotros. La OMS-OPS, aquí lo vemos un poquito más detallado, lo que ha venido haciendo es ayudando mejor a entender esta enfermedad. Esto es nuevo, esta es una enfermedad nueva, entonces todo lo que tenemos y sabemos es de 2 meses para acá nomás, entonces hay que analizar toda la información que está produciéndose, entender la transmisión, los factores de riesgo, la fuente de infección que todavía no es clara. Como decíamos, probablemente es un murciélago, pero el pangolín también tiene unos virus parecidos, pero a lo mejor hay un animal intermedio entre estos dos y el hombre, y todo eso no está claro. Asesoría directa a los países para detectar infectados, para manejar los casos. La OMS está dando todas las medidas sobre viajes y tránsito internacional, medidas para contención en lugares de trabajo, información continua tanto a los países como al público. Se ha venido coordinando con una serie de socios, investigadores, universidades, instituciones para ir avanzando en proyectos de investigación. Se está ayudando a todos los países y sobre todo los más necesitados. Y aquí la misma OMS reconoce que la capacidad de América es mucho mejor que la de otros países y pues obviamente va a enfocar mucho sus recursos a otros países. Eso quiere decir que mucha de la respuesta acá tiene que ser dada por los propios gobiernos. Mejorando capacidad de diagnóstico y pruebas, estandarizando pruebas, capacitando, se han montado, ahora les muestro los links y se los dejo en la presentación de cursos de capacitación online gratuitos y a través de la OMS se ha creado un equipo de gestión de crisis en Naciones Unidas para mirar todo el tema intersectorial. Ya aterrizándonos acá, ¿qué vamos a poder esperar nosotros aquí en América? Podríamos llegar a pensar en que no haya transmisión, ¿sí? Si tuviéramos una vigilancia epidemiológica muy eficiente en los sistemas de vigilancia, nos los detectaran a tiempo y una vigilancia virológica, es decir, que tuviéramos los laboratorios que nos hagan la prueba inmediatamente y de esa manera podamos aislar al paciente y evitar esa transmisión, eso sería posible. Lo que pasa es que es poco probable para nuestros contextos.
Entonces tenemos que ir a escenarios más probables, y las tres situaciones que creemos que van a ocurrir aquí en América y para que los países tienen que estar preparados es, una vez entonces lleguen esos primeros casos, empiezan a aparecer conglomerados luego de esos casos. Conglomerados son entonces contagios directos entre contactos cercanos, y lo que ha pasado incluso en Ecuador ya lo estamos viendo, viajeros que llegaron y han contagiado a algunos de sus familiares. Entonces tenemos esos pequeños conglomerados. Si no se hace un trabajo más exhaustivo, podemos llegar a tener grandes brotes, sobre todo en lugares cerrados, donde la transmisión es muy efectiva, como en asilos, prisiones, ancianatos, complejos militares, etcétera. Y el tercer escenario, muy preocupante, sería que tengamos una transmisión comunitaria masiva y activa, y muy alentada por épocas de lluvias en muchos países, donde coincide pues con todas las temporadas de aparición de otras enfermedades virales respiratorias. Por eso es que estamos viendo, hay que prepararse para los escenarios de las 3C. Para el primer caso, ¿y qué tienen que hacer los países con el primer caso? Porque genera y está generando, no sé si vieron algunas noticias de Argentina, que el caso que detectaron en una clínica privada y estaban entonces tratando de desalojar, y la misma gente quería irse de los 3 pisos alrededor de donde estaba el caso. Entonces, el primer caso genera una angustia y un pánico desmedido, pero hay que prepararse para ese primer caso. Prepararse para el primer conglomerado, como está pasando en Ecuador, y prepararse para el primer indicio de transmisión comunitaria, para evitar justamente que haya esa transmisión sostenida en la comunidad. El impacto va a depender básicamente de 3 cosas. Y aquí es donde ustedes tienen que tener muy claro esto para orientar y apoyar a los gobiernos. La transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad y la respuesta de las instituciones de salud. La transmisibilidad va a tener que ver mucho con lo que ya mencionábamos ahora rato, lo que llamamos el RO, el número reproductivo básico, que tanto contagia. Aquí lo vemos también de otra manera, comparado con otras enfermedades, con el MERS, influenza, sarampión, paperas. El puntico del centro sería el caso de la enfermedad, y los punticos rojos serían a cuántos contagia. Entonces, eso es una de las características de la transmisibilidad, que podemos nosotros reducir ese RO, esa transmisibilidad, en la medida que se implementen esas medidas no farmacéuticas, de lavado de manos, de higiene de la tos, de mantener la distancia social, etcétera. Entonces, esa transmisibilidad va a depender mucho de ese trabajo con la comunidad y la respuesta de la comunidad. La gravedad, como decíamos, está muy también influenciada por algunos factores. Ahora les muestro resultados de China, de cómo las personas que pasan de los 58, 60 años ya tienen mucho mayor riesgo, y las que tienen enfermedades asociadas, cardiovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión, entonces son grupos que tenemos que empezar a pensar que son grupos de riesgo y que tenemos que tener un manejo especial con ellos. Y finalmente, la respuesta de nuestros sistemas de salud, porque muy seguramente, inclusive por temor, la gente va a abarrotar los centros de salud y eso va a colapsar mucho la respuesta. Entonces, esas son las 3 cosas que nos van a determinar el impacto que esperamos. Entonces, para nosotros poder detectar y responder rápidamente, necesitamos que los países tengan estos puntos claves mínimos establecidos. Primero, un sistema de vigilancia muy bien fortalecido, ¿sí?, que sea capaz de detectar rápidamente los casos y de notificarlo. Preparar toda la logística para poder atender a estos pacientes, no esperar a tener el primer caso, sino tener toda la logística, instituciones dispuestas para eso, la red prehospitalaria para el traslado de pacientes, los equipos de protección personal. Entonces, todo eso hay que prepararlo. Hay que preparar al personal de salud para que sepa detectar los casos y que sepan manejar esos casos. Los laboratorios hay que prepararlos para que sean capaces de hacer las pruebas para detectar el virus. Y hay que informar a la comunidad sobre todo esto. Entonces, estos son los puntos claves que tienen que garantizarse en todos los países para poder avanzar. Trabajando básicamente en 3 ejes. Los países tienen una experiencia ganada con epidemias que han tenido en el pasado.
Ustedes recuerdan que hace 10 años estábamos enfrentados a la pandemia de la influenza y eso hizo que el trabajo fuera muy fuerte en los países, se montó una vigilancia epidemiológica de la influenza que todavía se hace en todos los países. Entonces eso hay que reforzarlo y hay que incorporar el tema de coronavirus, nuevo coronavirus, a estos planes que se tienen de preparativos para otras epidemias como la influenza. Hay que hacer un alistamiento de todos los sistemas de salud, anticipando no solamente la congestión que vamos a tener, sino las infecciones graves. Ya decíamos que hasta un 5% van a tener un cuadro severo, que van a necesitar unidad de cuidado intensivo y soporte ventilatorio. Y si anticipamos una transmisión comunitaria masiva, hay que empezar, y eso es lo que estamos haciendo con todo el mundo, pensando en poder contener esa transmisión comunitaria, todas las actividades de mitigación con las medidas no farmacéuticas que básicamente están orientadas a lo que decíamos, evitar la transmisión con el lavado de manos, la higiene respiratoria y demás. Nosotros aquí en América hemos activado un sistema de manejo de incidentes con un comandante de incidentes en Washington, que es el doctor Silvain, y en cada país se ha nombrado un comandante de incidentes, para el caso de Panamá soy yo. Estamos haciendo actualizaciones diarias a todos los países de la situación y semanalmente se hace una actualización epidemiológica que se produce en la página web de la OPS y estamos haciendo entrenamiento y produciendo guías para todos los países en vigilancia epidemiológica, en laboratorio, en prevención y control de infecciones, que es fundamental, en manejo de los pacientes, en preparativos de los hospitales para poder estar adecuados para lo que viene. Hemos enfatizado mucho en este tema que es la comunicación de riesgo, para que los ministerios sepan entonces cómo deben comunicarse con la gente y tratar de mantener ese temor que hay en la comunidad con un nivel controlado. En este momento estamos hablando de que está esparciéndose más rápidamente la desinformación que el mismo virus del coronavirus. Y esto está generando entonces mucho pánico en la comunidad. Y estamos haciendo monitoreo a las medidas sanitarias que están imponiendo los países a los viajeros. Se tiene una red de laboratorios aquí que no la tienen, créanme, en muchas otras regiones del mundo. La mayoría de los países ya implementaron la prueba específica para el coronavirus. Panamá lo tiene y todos los países de Sudamérica los tienen, lo están haciendo en sus propios laboratorios, ya no tienen que estar remitiendo al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, al CDC, porque ya tienen esa capacidad y se les ha dotado de pruebas y capacidad para eso. Les decía, nuestros países tienen una red de laboratorios y sistemas de salud que comparados con otras partes del mundo son bastante fuertes, ¿sí? Y ya han tenido experiencias anteriores que los han ayudado para eso, y todos estos países en virtud de esto casi todos los países, no todos los países de América, casi todos, no, todos los países han implementado ya medidas de preparación para eso, para esta nueva epidemia del coronavirus. América Latina es un país que como el resto, un continente que como el resto del mundo tiene circulación activa de viajeros, de turistas, de todo el mundo, va a llegar, ya está llegando. Entonces vamos a tener casos importados, en nuestras manos está evitar de que haya transmisión interna. Y si bien es cierto que hay sistemas de salud mejor preparados de un país a otro, lo cierto es que en buena medida con las experiencias previas que han tenido los países de nuestra región, están en cierto modo con algún grado de preparación frente a esto. Otra de las cosas que nos da cierta tranquilidad, pero también nos preocupa en algunos aspectos porque hay países que necesitan mejorar todavía, es que en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, todos los países tienen que anualmente reportarnos a la OPS lo que nosotros llamamos el reporte de capacidades básicas, que es que nos digan cómo está el país para poder responder a cualquier emergencia de salud pública que aparezca, cualquier brote, epidemia, y entonces anualmente el país hace un reporte donde cuenta todo lo que tiene el país y eso nos permite nosotros monitorear la capacidad de respuesta de los países. Como le digo, estamos bastante bien, pero algunos países necesitan mucho más reforzamiento, sobre todo para estas épocas de crisis. Los países, como decíamos, han progresado mucho con las experiencias del pasado, saben qué hacer, tenemos claro lo que tienen que hacer, pero hay que seguir fortaleciendo todo lo que es vigilancia, aislamiento, laboratorios, para poder responder.
Y estamos nosotros colaborando para que los países se preparen, aumenten la capacidad de respuesta, conscientes de que todas estas inversiones no son puntuales, no son para esto, y que lo que estamos haciendo va a tener un impacto no solamente para cualquier brote que tengamos en el futuro, sino para muchas enfermedades respiratorias que ya tenemos. Les contaba, revisando los datos de Panamá, anualmente está reportando alrededor de 200.000 casos de síndromes gripales, 200.000 por año, ¿sí? Y entonces en el mundo entero de coronavirus apenas llevamos 90.000 en el mundo entero. Entonces, imagínense, si Panamá, un país pequeñito de 4 millones de habitantes, puede manejar 200.000 casos de gripa al año, de los cuales 25% terminan en infección respiratoria aguda y alrededor de casi 500 fallecen por complicaciones. Entonces, el impacto del coronavirus perfectamente se puede manejar, pero necesitamos entonces que todas esas medidas que están implementando contribuyan no solamente a evitar que llegue o se disemine el coronavirus, sino a reducir esa alta carga que ya tenemos. 200.000 infecciones respiratorias son una carga muy importante y a contribuir de que todas las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria, incluyendo la misma tuberculosis, la logremos contener en la medida que las personas aprendan la higiene de la tos y sean conscientes de la necesidad de no contagiar a sus semejantes. Finalmente, les muestro algunos datos de la misión conjunta de la OMS a China, que fueron 25 expertos internacionales y expertos de la OMS, a ver allá qué es lo que estaba pasando. Y para también, ustedes saben todos los mitos y las cosas que han dicho de ocultar información y todo eso, a ver efectivamente qué era lo que estaba pasando. Evaluaron la situación epidémica, las medidas de prevención, de control, todo. Y encontraron cosas muy interesantes. Aquí he resaltado solamente algunas de todo. El informe completo está en la página de la OMS, que lo pueden descargar, el informe completo y leerlo. Aquí he traído algunas que son importantes de conocer. La mayoría de los casos se dieron por infección dentro de la familia y por contacto directo. Eso quiere decir que eran contactos cercanos, entonces esos clústeres son los que empiezan a diseminar todo. Entonces eso nos da tranquilidad de que podemos contener en la medida que detectemos a tiempo el caso y que la familia sepa muy bien cómo aislarlo y manejarlo, porque ahí es donde se contagiaron la mayoría. Incluyendo esto que aparece aquí, mire, la mayoría de todos los trabajadores hospitalarios que se infectaron y se enfermaron, que ustedes vieron la alarma que hubo por todos los trabajadores de la salud que estaban enfermos por coronavirus, la mayoría se enfermaron en su casa o en la fase inicial de la enfermedad cuando no se tenían todos los elementos para hacer ese aislamiento, digámoslo así. Se verificó también que a diferencia de otras enfermedades respiratorias como la tuberculosis, ¿vio Cintia que le hago propaganda? Estos coronavirus no se transmiten, y específicamente no se transmite por aerosoles finos, sino que se transmite es por gotitas y por contacto. Entonces, de ahí que las medidas que se están impartiendo orientan hacia eso. Solamente aerosoles cuando hay procedimientos específicos al interior de un hospital, como broncoscopias o esto, ahí pueden generarse aerosoles y los trabajadores tienen que tener medidas específicas para eso. Eso sí es importante conocerlo y tenerlo porque hay que prepararse para eso. 5% de los casos son severos y requieren soporte respiratorio, ventiladores. 15% van a necesitar oxígeno hasta por 6 semanas y entonces eso va a implicar que tengamos una demanda extra de estos insumos, de ventiladores, de respiradores, de oxígeno en nuestros sistemas de salud. La otra cosa que encontraron es que todo el que se infecta desarrolla la enfermedad, no hay infectados asintomáticos, todo el que se infecta se enferma. Y los síntomas que lograron determinar, la mayoría fiebre, tos seca, fatiga, los demás en menos frecuencia. Y algo muy interesante, el goteo nasal no se encontró en ninguna persona con coronavirus 19. Entonces eso puede también ayudar a orientar a los médicos. El tema de la letalidad, de la mortalidad que llama la gente, sí tiene cosas muy importantes para conocer. La letalidad promedio sobre 44.000 personas que examinaron allá estaba del orden de 3.4%, pero era influenciada por la edad y condiciones asociadas.
Miren la letalidad cuando se asociaba a enfermedad cardiovascular del 13%, a diabetes del 9%, hipertensión del 8%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 8%, para cáncer casi el 8%, ¿sí? Mientras que las que no tenían ninguna enfermedad de estas, apenas la letalidad era del 1.4%, ¿sí? Que tanto mujeres como hombres se infectaban y enfermaban igual, pero la mortalidad sí la encontraron mayor, casi el doble para hombres que para mujeres. Cuando fueron a mirar en detalle por esto, se encontró algo curioso, y es que en China fuman más los hombres que las mujeres, entonces muchos hombres tienen mayores problemas respiratorios por esa fumadera, y eso es lo que está ocasionando este sesgo de por qué la mortalidad es más alta en hombres. Lo que pudieron analizar es que en mujeres embarazadas que tuvieron coronavirus no tuvieron mayores complicaciones, pudieron analizar 9 nacimientos y en ninguno de ellos se logró determinar que el producto estuviera infectado. Y lo que todavía no se sabe es qué pasa con las infecciones de primero y segundo trimestre, porque pues esos niños todavía no han nacido. Y se logró determinar esta tablita que está dando vueltas ahí por todos incluso las redes sociales, que muestra cuál es la letalidad por grupos de edad, y es donde yo les decía que después de los 59 años la letalidad empieza a ser muy importante, y miren la letalidad después de los 80 años, mientras que la letalidad en los menores de 10 años fue de 0 y en las otras fue muy, muy baja. Entonces, esto es lo que estamos diciendo, en los grupos de riesgo son personas de 59 años en adelante con enfermedades asociadas y a los cuales tenemos que ponerle mucho más cuidado. Lo que les comentaba, que también encontró esta misión que fue investigar allá, que el virus, 96% igualito en su genoma a un virus que ya se conocía de murciélagos, y 86-92% parecido a un virus de un pangolín. Entonces, eso está a favor de que fue un virus que mutó de esos animales y se adaptó al humano. Que la disminución y el número de casos, y eso es una de las cosas más tranquilizantes para el mundo, que el número de casos que reportó la China y la disminución que están presentando sí es real, que no están ocultando información, que es real y que influyó mucho en la contención del brote el estudio de contactos, algo que tenemos que enfatizar mucho, muy válido también para tuberculosis porque tenemos mucha habilidad en eso, y es que la persona que está en contacto con los enfermos es el que tiene mayor riesgo de contagiarse, entonces ahí es donde tenemos que focalizar. Y como conclusiones macro de esta misión, reconocieron que el esfuerzo que ha hecho China casi que es único en la historia para contener el virus, ¿sí? Que ese uso riguroso e intransigente, pero que está muy asociado a la cultura china. Yo quiero contarles un poquito la anécdota o experiencia aquí en Panamá. Panamá tiene una población china muy importante, una colonia china muy importante, y mucha gente que viene y va de China, y la comunidad china son las que más han respetado todas las recomendaciones que ha dado la autoridad, el Ministerio de Salud, en cuanto a quedarse en su casa, en cuanto a no salir, a usar el tapabocas, qué sé yo, todas estas recomendaciones, por su cultura, por su disciplina, son muy juiciosos en eso, mientras que desafortunadamente los latinos, y eso casi que es válido para todos, somos un poquito más desordenados en eso. Entonces ahí es la importancia del trabajo con la comunidad, porque no está en manos de los ministerios y de la OPS, sino en manos de la gente, y que ese uso de esas medidas fue lo que logró contener la transmisión. Y entonces la gran enseñanza es esa, que para reducir esa enfermedad y muerte por coronavirus hay que implementar tempranamente esas medidas de salud pública no farmacéuticas, ¿sí? Hacer la detección temprana, el aislamiento inmediato de los pacientes, seguimiento de los contactos, monitoreo, cuarentena y la participación de la comunidad. Eso es entonces grosso modo, estas son las 10 medidas de prevención, que ahí se las dejo, aquí están un poquito más resumidas, que es donde está basado todas las medidas no farmacológicas y que es el otro 50% que tenemos que seguir trabajando ahora, porque vuelvo y digo, el otro 50% es la preparación de los servicios de salud, y creemos que de la mano con la OPS los ministerios han venido trabajando. Se necesitan medidas adicionales, muchos países no han todavía hecho la declaratoria de alerta o emergencia sanitaria para poder adecuar recursos, y todavía entonces ustedes saben que muchos países para poder que el ministerio haga ejecución de recursos
A veces el camino es bastante tortuoso y para esto necesitamos que sea muy oportuno. Por eso la importancia de este tipo de declaratorias para facilitar la movilización y ejecución de recursos para que los países se preparen. Pero en estas medidas está lo clave, y estos son básicamente lo mismo. El uso de la mascarilla, insistirle, y es bueno que ustedes lo conozcan y ayuden también a difundir esto. La mascarilla solamente la debe utilizar la persona que tenga síntomas, el que está enfermo. De resto no tiene ningún sentido. El otro que debe usar mascarilla es o el personal de salud, que debe usar una mascarilla con un filtro de alta eficiencia, o el cuidador de un enfermo. Sí, pero una persona que no tiene infección, que no está contagiado, no tiene por qué usar mascarilla, y esto ha generado pánico, ha hecho que se escaseen y que se eleve el costo de esas mascarillas. Y estos son algunos de los mensajes que han estado haciendo aquí el Ministerio de Salud, distribuyéndolo por redes sociales, que ahora es el canal más expedito para difundir eso. Aquí en estos dos enlaces que les dejo están los cursos que son gratuitos, son de autoaprendizaje y tocan todos los aspectos, desde vigilancia, desde manejo de los pacientes, desde medidas de prevención, para que las personas puedan ingresar, tanto personal de salud como incluso de la comunidad, a que se aprendan más de coronavirus. Y en el enlace de abajo una serie de capacitaciones que se hicieron y se tiene las grabaciones sobre todos los aspectos de la enfermedad. Y una reflexión final para todos nosotros es esta. Le va a gustar, Cintia. Nosotros tenemos mucho más probabilidad de enfermar y de morir por muchas otras enfermedades, influenza, tuberculosis, VIH, dengue, pues, infartos, enfermedades no transmisibles, ¿sí?, que por el nuevo coronavirus. Entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué estamos haciendo nosotros para esas otras enfermedades? Ojalá nosotros podamos ponerle el mismo empeño que le estamos poniendo a contener esto, que es importante y tenemos que contenerlo y tenemos que hacer ese esfuerzo, pero no dejemos de lado el resto de enfermedades que están matando a nuestra comunidad. Tenemos que darle mucho más importancia. Yo por eso celebro, y lo dije desde el principio, que tengamos una comisión de salud con parlamentarios comprometidos con el tema de salud, porque definitivamente esto es lo que nosotros necesitamos que movamos. Les dejo ahí en la presentación algunas experiencias de algunos países aquí de Centroamérica, de lo que han venido haciendo, para que ustedes lo tengan ahí como material de referencia, y los cursos que mencionábamos. Grosso modo, me perdonan lo extenso, pero quería ir de lo macro, incluso irnos aterrizando hasta la situación actual. Ahora quedo atento a cualquier inquietud, con mucho gusto para discutirla. Bueno.